Bienvenidos a Perspectivas Democracia Bicentenaria, una muestra del compromiso de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica, del compromiso adquirido con la sociedad, de contribuir al perfeccionamiento del régimen democrático y republicano en nuestro país. Perspectivas es un programa de entrevistas de cara a las elecciones presidenciales 2022 que nos permite conocer el perfil y visión política de los aspirantes. Bienvenidos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas Democracia Bicentenaria, un proyecto del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con el proyecto Ciudadano Voto CR. Como hemos acostumbrado a nuestra audiencia, hemos venido trabajando entrevistas a todas las candidaturas hacia la presidencia de la República. El día de hoy vamos a conversar con don Rowland Jiménez Chavarría y vamos a tener la oportunidad, al menos en esta primera parte, de conversar con él sobre su vida, su trayectoria como profesional y, por supuesto, en la administración pública. ¿Cómo está, don Rowland? Un gusto saludarlo. Muy bien, muchas gracias. Un gusto a usted. El gusto es de nosotros y le agradecemos mucho que se sume a esta iniciativa donde hemos venido a conversar con todas las candidaturas hacia la presidencia de la República. Yo digo que esto es una hazaña porque usted bien sabe que nunca se iba a encontrar usted tantas personas en disputa de la silla presidencial. Don Rowland, cuénteme un poco cómo fue que creció usted en una Guanacaste tan diferente a la Guanacaste que de repente hoy vemos que tiene sectores muy desarrollados. ¿Cómo fue esa vivencia en su niñez? Bueno, ¿qué te puedo decir? Una infancia bastante tranquila, de una familia pobre, en un lugar igualmente pobre, no ha variado mucho en ese sentido Guanacaste. Sí hay más desarrollo, obviamente que sí. En aquel entonces era un lugar con mucha vegetación. De hecho, a 200 metros de la casa ya uno podía decir que estaba la selva, ¿verdad? Uno entraba ahí y corría el riesgo de no regresar porque se lo comía el tigre. Hoy no, hoy hay que viajar kilómetros para poder ver algún otro animalito ahí, pero en aquel entonces sí era bastante difícil. Ir a la playa era una hazaña por muy cerca que estuviera, ¿verdad? Porque las calles eran todas de lastre y bueno, era una calamidad. Uno iba y duraba horas en llegar, ¿verdad? Yo recuerdo que mis papás me decían, vamos a Brasilito. Yo arrugaba la cara, imagínense ir hasta Brasilito. Y ahora no, ahora estamos en un brinco. ¿Iban caminando, iban en carro? No, en carro, pero aún así, por el aspecto de comunicación carretera, ¿verdad? Era terrible, duraba ¿A qué se dedicaba mucho. Su familia, don Mi madre ama de casa, mi padre trabajaba en la azucarera El Viejo, él inicia desde abajo, no había concluido los estudios, pero le gustaba mucho leer. Y entonces los libros que tenía en ese entonces ahí eran los libros que le prestaban los ingenieros que trabajaban para la azucarera. Y ahí estudiando o leyendo los libros de ingeniería fue desarrollándose, fue creciendo, lo fueron ascendiendo también por los conocimientos que fue adquiriendo y finalmente terminó siendo el jefe de la azucarera El Viejo, incluso de los nuevos ingenieros que llegaban. ¿En serio? Qué bonito. Así fue la vida y pues obviamente que la vida de nosotros también fue mejorando en ese aspecto, ¿verdad? ¿Cómo fue su experiencia en la escuela? ¿Era un estudiante sobresaliente o era una persona que...? Mira, recuerdo algo muy característico que fue el primer día de clases, ¿verdad? Yo llegué con mi mamá ahí, con mi bulto y todo el asunto. Tenía 6 años de edad, en ese entonces la entrada a la escuela era de 7 años. Sí, a la puerta siempre nos recibía, o lo acostumbraba a recibirlo la directora, y cuando llegamos le dice la directora a mi mamá, pero es que su hijo no puede entrar. ¿Por qué? Le falta 1 año. Pero vea, es que él quiere entrar. Yo no lo traigo porque yo quise, es que él quiere entrar, me insistió, y entonces yo le compré las cosas, ¿cómo está ahí? Y claro, yo escuchando ahí la discusión y poniendo carita de pobrecito, ¿verdad? Finalmente le dice la directora, bueno, vamos a hacer una cosa, lo vamos a admitir como oyente. Y si él pues no pasa el año, simplemente inicia el siguiente año como que si nada hubiera entrado. Y si lo pasa, pues de ahí para adelante sigue. Y pues gracias a Dios de ahí para adelante seguí, ¿verdad? Así que no hubo problemas. Terminó más jovencito entonces, tanto de la escuela como el colegio. Un año antes de lo que debería, exactamente. La primera semana fue muy
sui generis porque no sé si era costumbre de todos los años, pero cuando menos me tocó en ese tiempo, nos pusieron con una maestra que era la de educación para el hogar. Pero era puro juego, ¿verdad? Brinque y baile y todo muy bonito, ¿verdad? Una semana de fiesta. Y ya la siguiente semana pues ya nos pusieron a la maestra que era la que nos iba a dar las clases y entonces ya entramos en materia, como dicen, que venir. Y ya dije, no, esto ya no me gusta, me gustaba la otra, esta no me está gustando para nada. Me dice un compañero, no, ni a mí tampoco, vámonos, vámonos. Y nos fuimos escaparon. Y llego, sí, nos fuimos, ¿verdad? Llego a la casa y, ¿qué estás haciendo aquí? No, ya me vine de la escuela, a mí no me gusta esa cosa. Yo prefiero a la niña gorda porque la maestra primera era un poquito obesa, entonces yo le decía a la niña gorda. Me dicen, no, tú dijiste que ibas a la escuela y ahora vas a la escuela y vamos para atrás. Pero eso es hay cosas de niños, ¿verdad? Al final de cuentas. Pero bueno, nos adaptamos de nuevo al sistema y seguimos ahí. Qué bien. ¿Y cómo fue ese salto hacia el colegio? Ahí hubo también otra situación, porque cuando finalizó la primaria, ahí en Filadelfia había secundaria también, académica, pero justo en ese año la modificaron y la convirtieron en una secundaria agropecuaria. Como mi objetivo era estudiar medicina, desde pequeñito estaba yo con esa idea. Muy típico de la zona de Guanacaste. Sí, exactamente. Entonces ya el colegio ya no encajaba en mis metas, ¿verdad? Entonces, pues ni modo, a buscar colegio en Liberia y ya hice la secundaria en Liberia. Sí, porque Cañas le quedaba largo, que también. Oh, no, Cañas era demasiado muy largo. Esa experiencia en el colegio lo hace ir madurando en el sentido de tener algún tipo de predilección hacia las ciencias. Es que ya la tenía, yo desde niño estaba con medicina. ¿Por qué no me pregunte? Porque, como te digo, mis padres no eran médicos, tíos no eran médicos, primos no eran médicos. Yo no conocía médicos en sí, ni familiares, ni nada, o que me influenciaran en alguna manera. Así que no te sabría decir realmente de dónde me vino a mí la idea, pero yo sí tenía muy clavada en mi cabecilla el hecho de estudiar medicina o querer estudiar medicina. E incluso hacía experimento con los animalitos, ¿verdad? Que atrapaba, Dios guarde, atrapar a uno ahí, porque ya hacía algo ahí con ellos, ¿verdad? Entonces, era muy curioso desde muy niño. Sí, siempre tuve esa situación. Así que no hubo mayor problema. Hubo cambios, sí, por supuesto, el cambio de ambiente, el cambio de compañeros también. Yo pasé a la secundaria, todos mis compañeros eran nuevos completamente. Al año siguiente se me agregaron 4 compañeros, ¿verdad? Que venían de Filadelfia. Habían iniciado, eran compañeros míos en la primaria, pero se quedaron en Filadelfia. Al segundo año se trasladaron a Liberia y pues ya tenía conocidos de la primaria, pero fuera de ahí el resto era completamente nuevo. Entonces eso, digamos que me valió para hacer algunos cambios en la forma de ser de uno y pues bueno, concluí la secundaria bien también ahí. Aunque el traslado, digamos, de Filadelfia a Cañas, de Filadelfia a Liberia hoy es relativamente cerca. ¿En automóvil cómo era en ese momento? En ese momento había pavimento, o sea que era fácil viajar ahí, esa era una ventaja. El transporte sí era complicado porque no había... ¿En bicicleta? No, en autobús también, pero era complicado en el sentido de que no había una buseta de estudiantes. Sí, ¿verdad? jamás. Yo creo que eso además era algo muy novedoso ya, como sí, muy finales de los 80s. Sí, cuando entraron mis otros 4 amigos de la primaria, el papá de una de ellas tenía un jeep. Un jeep. ¿Verdad? Eso. Y entonces llevaba a los compañeros y pues ya ahí me colé yo también, ¿verdad? Le pagábamos una cuota y eso lo incitó a comprarse una pequeña microbús. Entonces ya nos trasladábamos en microbús y ya después le pusieron la competencia y bueno. Y hay más gente comenzó a viajar también a Liberia al haber facilidad de transporte. Y fue incrementándose más bien el asunto ahí con ese aspecto. Generó como un beneficio, digamos, en ese sentido, ¿verdad? Qué bonito, ¿eh? Sí. Toda una experiencia de vida. Don Rowland, hay algo que me llama la atención porque de repente el hecho de tomar una decisión de estudiar medicina en un momento determinado para una persona que vive en la zona norte significa no solamente un sacrificio para un niño en aquel momento, un adolescente,
que quería profesionalizarse, sino por supuesto también para los padres de familia. ¿Qué rol jugaron sus padres en esa toma de decisiones? Vea, del 100%, en realidad yo no tomaba decisiones, la única decisión que yo tomé fue estudiar medicina. De ahí para adelante no tomé ninguna otra decisión, en realidad el cambio de colegio fue realmente una decisión de ellos, ¿verdad? Pues al saber que yo quería estudiar medicina y que el colegio era agropecuario, me dijeron, vas para Liberia. Sí, voy para Liberia, ¿verdad? De la misma... ¿Chineado? ¿Usted? Ah, sí, no, yo olvídese, soy el menor de todos. Nosotros somos 5 hermanos, hubiésemos sido 6, el anterior a mí falleció. Y de esos 5 hermanos, 2 son por parte de padre y 2 son por parte de madre, ¿verdad? Porque ahí hay una situación muy curiosa, familiar. Mis padres fueron novios, pero después terminaron y todo, cada quien se casó, tuvo 2 hijos, se divorciaron y entonces se volvieron a encontrar, tuvieron un hijo, falleció a los días de nacidos y después nací yo. Entonces tengo 3 hermanas y un hermano. ¿Y vivían juntos todos? No, mis hermanos... ¿Por parte de tu papá? De parte de padre vivían con su madre, excepto mi hermano que llegó a vivir con nosotros cierto tiempo para estudiar la secundaria. Hasta que él mismo dijo, no, a mí estudiar no me gusta para nada, yo no quiero estudiar. Muy fuerte el amor entre sus padres entonces. Sí, yo diría que sí, ¿verdad? Llegaron hasta el final, al fallecimiento de mi papá, más o menos un año. Hace de eso, ¿verdad? Entonces, yo diría que sí, definitivamente. Y como te digo, las decisiones fueron de ella siempre en ese aspecto. Incluso la secundaria, estando en la secundaria, igual, en la UCR se admitía muy pocos estudiantes en esa época, que eran 30 o 32, de los cuales 2 eran extranjeros para medicina, y en la UACA, a pesar de que gané el examen, en la entrevista como que no les agradé mucho, ¿verdad? Y estaban haciendo, no sé si era el primer año de inicio, no sé cómo estaba el asunto, no me acuerdo en este momento, pero era reciente la UACA, que hubo todo un pleito para que naciera inclusive. Sí, lo sé. Hubo mucha oposición. Y pues me dicen, y bueno, ya no entraste, ¿ahora qué vas a hacer? No, ya, yo quiero estudiar medicina, yo aquí espero hasta que entre. Y entonces me dicen, mi papá, ¿te querés ir para México? Le digo, bueno, eso lo tiene que pensar usted porque es el que me paga las cosas. Yo... Qué chineado era, de verdad. No, pues te vamos a mandar a México. Pues vamos para México, ¿verdad? En ese entonces. Pero sí, chineado siempre, toda la vida. Qué viaje. He tenido esa dicha. Don Roland, entonces, México lindo y querido. Cuénteme usted cómo fue esa aventura, porque ahora usted sí me descoloca su historia, porque de algún modo, tan joven en un país extranjero, pero también enfrentando una cultura que puede ser muy cercana a nosotros, pero al final de cuentas es diferente. Bastante diferente, sí, puedo decirte que sí. Y digamos que un reto bastante grande, ¿verdad? Yo de México lo único que conocía era lo que me habían enseñado en la historia, en estudios sociales, ¿verdad? Geográficamente, dónde estaba ubicado, cuánto medía, etc. Porque en ese entonces, ignoro ahora si todavía dan ese tipo de clases, ¿verdad? Pero en ese entonces uno tenía que aprenderse un montón de cosas, no solo de Costa Rica, sino del mundo. Y pues era lo que yo sabía de México, nada más lo que había estudiado en estudios sociales. A mí de México me gusta Pedro Infante. A mí también me encanta bastante, para ser honesto. Y era un viaje, como te digo, bueno, yo diría que un poco de cuesta arriba. Me cuesta arriba porque tenía 2 compañeras en la secundaria que eran chinitas, taiwanesas, y ellas decían que le dieran la mano. Entonces, en el 5º año ahí andábamos todos que nos diera la mano. Qué trama. Sí. Y me dicen, no, pero tú no vas a poder ser médico. Así de simple, no vas a poder ser médico. Y yo le digo, pero nunca he creído de todos modos mucho eso dice en la mano, dice usted, pero no me está leyendo los pies. La mano no manda aquí conmigo, yo voy a ser médico y punto. Pero, y con lo chiñado que era, también de la familia sabía que yo era muy chiñado, tíos y todo. Lo bueno es que me chiñaban también los tíos y los primos. A mí todo el mundo me chiñaba, yo siempre tuve esa cuestión. Qué lindo. Entonces uno de mis tíos le decía a mi papá, pero ¿vos crees? Este muchacho es muy chiñado, que va a ir a hacer allá solo. Bueno, ahí se fue.
Entonces, implicaba hacerse todo, lavar, planchar, comer. Sí, exactamente, todo. Y llegaron, me dejaron en el aeropuerto, me subí en el avión solito, nadie me fue a dejar a mí allá. Me llegué al DF, del DF tenía que agarrar para Guadalajara, y en Guadalajara me iba a recibir el hermano de un amigo de la mayor de mis hermanas. O sea, yo ni conocía al amigo de mi hermana, menos al hermano de él, ¿verdad? Así que no sabía nada. Yo llegué al DF, iba a hacer una llamada, todavía existían los teléfonos esos de alcancía, ¿verdad? Que uno les echaba moneda. Y ya voy a averiguar ahí, de entre la gente que está en la terminal, cómo hago la llamada, ya me explican y todo, y me dicen, ese teléfono le echas tanto, y entonces le digo yo, pero el problema es que no tengo menudo. Y se me quedan viendo, ¿verdad? Menudo en México es el mondongo, ¿verdad? Yo no tengo menudo. Ahí comenzaron mis hazañas con respecto a los aspectos lingüísticos del país, pero bueno, ya me explicaron, ya llamé. Le digo, pues salgo en tal vuelo, llego más o menos a tal hora, voy vestido así y así, para que me reconozcan cuando salga. Y dicho y hecho, llegué allá y ya me recogieron. No llegaron los amigos estos, llegaron unos vecinos porque esta gente no podía. Entonces, unos mexicanos me llegaron a recibir y ya me llevaron al departamento donde me iba a quedar. Era un departamento donde estaba el amigo que estudiaba arquitectura, y otro amigo que tenía él, que estudiaba ingeniería, pero que casualmente yo sí lo conocía. Él iba adelante de nosotros, pero en la misma secundaria donde había estudiado, nada más que estudiaba ingeniería. Entonces me encontré con esa sorpresa de que ya tenía un conocido ahí, ¿verdad? Solamente habían 2 camas, una silla como de playa, y entonces ahí dormí yo durante 6 meses en la sillita de playa. Bueno, no tenía dónde dormir. Y a los 6 meses... Qué dolor de espalda. Migré hacia otro departamento meublado, ya que había hecho conocidos y todo ahí, pues comencé ya a girar, ¿verdad? Ahí en México, yo por mi cuenta, y dejé a mis amigos ahí que me recibieron. ¿Y la universidad? La universidad es la Universidad Autónoma de Guadalajara, realmente me encantó. Puedo decirte que de toda mi vida, la mejor vida que yo he tenido es la universitaria, Qué lindo, ¿verdad? Y la que más añoro también, ¿verdad? Aspectos tal vez porque primero ya estaba un poco grande, tenía 17 años cuando llegué, pero bueno, ya era más desenvuelto y todo eso. Ahí genera un nuevo cambio en mi vida también, una nueva modificación, digamos, de caracteres. Sí, enfrentarse solo. Igual, bueno, ahí tuve compañeros mexicanos, venezolanos, colombianos, españoles, de todo Centroamérica, Suramérica, de Estados Unidos. Una experiencia intercultural. Entonces, fue muy, muy interesante. Tanto que mucha gente me dice que ¿cómo se llama? La pronunciación mía, como que a veces se quedan patinando, no encaja mucho. Me decía un profesor en el internado aquí en Costa Rica, cuando se me quedaba viendo y se ponía a reír, y ¿qué le pasa? Me dice, no entiendo. La adicción. Sí, tienes una pronunciación muy rara, dice, no es de ninguna parte, dice, me llama mucho la atención, dice, la forma en que hablas. Le digo, pues debe ser por Es que pasó, mezcla ¿Cuántos años pasa? Bueno, yo en México estuve como 5 o 6 años porque me quedé también un tiempillo allá, ¿verdad? Aparte de que hice el servicio social allá, terminé y también hice el servicio social allá, entonces se sumó un año más en mi estancia. Ajá, estuvo en hospital. Estuve en hospitales, sí, en clínicas, hospitales, de todo un poco ahí. Lo que aquí se llamaría un EVAIS, ¿verdad? También en la sierra mexicana, que es como quien dice la montaña. Y podríamos decir que algo así más o menos parecido a Talamanca, pero con un ambiente muy distinto porque es desértico. Allá en lo que era la frontera de Sinaloa, Sonora y Chihuahua. O sea, el corazón del narcotráfico, en otras palabras. Sí. ¿Y en ese momento era así también? Sí, México desde siempre, lo que pasa es que no había tanta violencia. Porque en aquel entonces no había tanta persecución tampoco. Había, sí, y uno así en las montañas escuchaba las R15, creo que la usaban mucho en aquel entonces, donde tiraban las metralletas en eso. Pero generalmente no se metían con uno. ¿Se enamoró en México? A mí me encanta México. Pero digo, se enamoró.
Sí, sí, no. No solamente de México, sino... No, sí, mi primera esposa es mexicana, ¿verdad? ¿Y la conoció en época universitaria? La conocí en época universitaria y la conocí mientras hacía una práctica que me mandaron a hacer a Manzanillo. ¿Era médica también entonces? No, Bueno, ella médica. es enfermera. Es enfermera. Sí, Ajá. exactamente. Ahí la conocí, con ella tuve 2 hijas. ¿Y está en México, don Raúl? Mis hijas, bueno, y ella también está en Estados Unidos, en Está en Minnesota. Estados Unidos. Sí. ¿Y mantiene contacto todavía con ellas? Sí, con mis hijas por supuesto que sí. Qué bonito. ¿Y ninguna le dio por estudiar también esa área del conocimiento en la que usted al final... Sí, la segunda quiso estudiar medicina, al final estudió enfermería. ¿Verdad? Pues Estados Unidos es un poco difícil esa parte en aspectos de costo. Ella me llamó, me dijo que si le ayudaba, yo le dije que con mucho gusto, pero aquí en Costa Rica no le podía pagar, en Estados Unidos es impagable eso, pero si ella venía, estuvo aquí conmigo 1 año, dicho sea de paso, ¿verdad? Arreglando algunos documentos, pero al final se fue y se decidió por la enfermería. Bueno, y cuénteme su historia de amor. Entonces luego regresa a Costa Rica, ya cuando regresa al país, usted viene y se establece ya para trabajar inclusive en el Sistema Nacional de Salud Pública o de Sanidad Pública. Sí, de hecho regreso al país, obviamente que con la idea de trabajar, pero ahí hay un traspiés, porque el envío a mí por parte de mis padres a México fue todo un sacrificio para ellos. Uh-huh. Era una época muy dura, era la época de Rodrigo Carazo, ¿verdad? Y, para los que no la recuerdo pueden revisar historias, yo no sé, al menos no recuerdo haber vivido una época tan difícil como esa. Entonces fue muy, muy complicado y el último año ya fue para mí muy difícil. Yo tuve que sacar un préstamo en CONAPE para poder concluir el servicio social, dicho sea de paso, ¿verdad? México me dio la oportunidad de venir a hacer el servicio social aquí en Costa Rica y que ellos me lo valían allá. Pero el Colegio de Médicos me dijo que no, que primero tenía que hacer el servicio social allá. Uh-huh. Entonces para mí fue un retraso en ese aspecto y comenzar a hacer tramitología para conseguir el préstamo y después regresarme de nuevo a México a hacer 1 año de servicio social y posteriormente venir aquí a hacer el servicio social nuevamente. Uh-huh. Entonces fue una época un poquito difícil, complicó un poquito la vida familiar, ¿verdad? Y pues bueno, al final de cuentas el matrimonio terminó por deshacerse en ese aspecto. Y bueno, mis hijas y la esposa regresaron a México y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Con esa parte. Pero su vida profesional sigue. Mi vida profesional sigue. Y de alguna forma usted también se convierte en un personaje que recibe a las personas en emergencias para tratarlas en momentos determinados. Sí, he estado lo que es en trabajo de campo. Me ha tocado, por ejemplo, cuando estuve en México, ir a vacunar. Si te digo que estaba en la montaña, ir a vacunar todavía más adentro de la montaña, y ahí sí, caminando y en burro, ¿verdad? Por horas. Tomábamos suero, porque no había agua. Entonces teníamos que tomar suero para no morirnos de sed, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces, si uno lo ve desde ese sentido, es duro, sí. Pero para mí era una aventura. Entonces, realmente yo no lo sentí duro. Cansado, sí, me cansaba, por supuesto, y tenía que tomar agua y todo lo que tú quieras, el aspecto del cansancio, pero no de la dureza de difícil. Estaba disfrutando su momento. Exacto, era una aventura y yo viví eso como una aventura y me agradó sinceramente. Y me valió también para poder enfrentar cosas que aquí dice uno, qué duro, pero es un juego, a la par de lo que uno vivió en realidad en esas épocas. Así que, pues, no sé, me sirvió montones. La estancia en México a mí me sirvió, de hecho, y como te digo, trabajo de campo, trabajo de consulta externa, trabajo de emergencias, situaciones críticas, enfrentamiento con los judiciales, fue uno de los que estuve en el servicio social. Llegaron unas personas baleadas y por ley hay que hacer un reporte obligatorio, ¿verdad?, de los baleados. En ese entonces se tenía la costumbre de que el reporte se mandaba también incluso con los familiares del baleado. Yo seguí la costumbre, lo mandamos, pero nunca llegó el reporte. Y entonces llegó el jefe de la judicial y a hacerme alboroto a mí
Y le digo, no, un momentito, el reporte yo lo mandé, aquí nada que ver. No, pues te voy a llevar al Ministerio Público. Pues vamos para el Ministerio Público. Yo nunca me he quitado en nada. Entonces ya llegamos al ministerio. Justo en eso acababa de llegar el fulano a dar el reporte. Tardó 2 días en llegar, pero llegó. Y ahí le dije, ahí está, no lo tenés ahí. No, es que te estás haciendo vivo. No, el vivo es usted. Ahí nos dimos un intercambio ahí. El chaval se quedó muy inconforme conmigo. Y pues bueno, ni modo. 2 días después llegó él y el Ministerio Público aliados. Y el que lo recibió fui yo, me quedo viendo con la cara ahí. Él sobrevivió, el Ministerio Público no... Las puertas de la vida. Sí, no logró sobrevivir, murió lamentablemente ahí. Oh. Pero de ahí son situaciones que se dan, ¿verdad? Y circunstancias en las que uno dice las vueltas que da la vida, ¿no? Al final de cuentas. Me gusta mucho tener este tipo de conversaciones porque trato de mantenerlas fuera de la política. Y es una oportunidad única que tienen las personas que ven estos programas para que tengan acceso a una información adicional de la persona que quiere llegar a la silla presidencial, que tiene que ver con su trayectoria de vida y su perfil profesional. Así que muchas gracias por este ratito que me ha regalado y con todas las anécdotas que me ha contado don Roland. Bueno, gracias a usted por darme la oportunidad más bien. El Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación les invita a seguir todas las candidaturas hacia la presidencia de la República. Hemos tenido ya la oportunidad de conocer una faceta de don Roland Jiménez Chavarría, un médico que se dio la buena vida en su México lindo y querido. Ahora les invito a que conozcan su hoja de pensamiento, su ideario, en el marco de una Costa Rica bicentenaria. Así que les invito a que conozcan esa trayectoria de don Roland. Perspectivas, Democracia Bicentenaria, una iniciativa del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, junto con el proyecto Ciudadano Voto CR, el esfuerzo para mostrarle a la ciudadanía todas las candidaturas hacia la presidencia de la República, pero especialmente cuáles son sus ideas para llegar a gobernar. Y bueno, ahora tengo la oportunidad de tener a don Roland Jiménez Chavarría en esta otra instancia, la instancia política. Gracias por esta entrevista, don Roland, de adelanto. Una Costa Rica bicentenaria tiene un montón de logros. ¿Cuáles son los logros de esa Costa Rica bicentenaria que don Roland en su plan de gobierno tiene y que cree que son la llave para resolver problemas que estamos enfrentando en estos momentos y que son desafíos? Con solo uno que me diga, ya me convencería, don Roland. Le digo porque he conversado con todos. Sí. Y no me han convencido todavía. No lo han convencido ninguno. Bueno, parece ser ese el problema a nivel general, a nivel país, diría yo. Porque si uno revisa las estadísticas, pues las estadísticas lo que dicen es eso, que no hay nadie que convenza a la población todavía. ¿Verdad? Hay más gente que no sabe por quién votar que gente decida votar por alguno. Así es. Entonces es un problema generalizado. Y dicho sea de paso, esa parte es lo que me induce a mí, inicialmente, a meterme a la política. Y por supuesto ya el cansancio y el hastío de tanta corrupción y tanta impunidad, la que me da el impulso final de caminar y crear un partido nuevo. Me reúno con algunos amigos y comenzamos ya a maniobrar esta cuestión y nace nuestro partido, que el nombre lo dice absolutamente todo. Movimiento Social Demócrata Costarricense. Un movimiento a nivel nacional para rescatar el Estado Social de Derecho en beneficio de los costarricenses. Resumido, más o menos. Nombre muy bonito, pero la Costa Rica bicentenaria tiene un logro. ¿Cuál es ese logro en su plan de gobierno que me dice a mí, Marlon? ¿Qué estamos hablando? De un logro es algo que ya existe. ¿Ok? ¿Y cuál es el logro que tiene Costa Rica? Precisamente la democracia. Tenemos un sistema democrático que es envidiable por todo el mundo, porque todos dicen somos democracia. Venezuela te va y pregunta y es la democracia venezolana. Y la verdad es que sabemos todos que eso de democracia no tiene nada. Y aquí nomás el vecino nuestro tampoco. Pero Costa Rica sí tiene esa característica. Ha conservado la democracia durante todo este periodo de tiempo, ¿verdad? Con riesgos a perderla, porque yo sí lo visualizo de esa manera.
la situación como se ha dado, como le repito, en el aspecto de la corrupción, en el aspecto de la impunidad, los índices crecientes de pobreza y desempleo, conducen a una sociedad a frustración, estrés, tensión, y pues una olla de presión tarde o temprano explota, ¿verdad? Y estamos metiéndonos en una olla de presión cada vez más fuerte, que corre el riesgo de que llegue a explotar. Le voy a dar un ejemplo. La Costa Rica Bicentenaria reconoce en el sistema de sanidad pública uno de sus grandes logros, pero tenemos filas de personas que tienen que esperar años para ser atendidas. Usted es un médico y sabe que eso es uno de los problemas graves que tienen. ¿Cómo se resuelve eso? Vea, eso es, yo diría que es bastante sencillo. La Caja Costarricense del Seguro Social es emblemática, es algo maravilloso. Tan maravilloso que es reconocido a nivel mundial. ¿Okay? Y eso no podemos negarlo. Pero como todo tiene sus defectos, tiene sus problemas, y parte de los problemas es un aspecto de tipo burocrático. Igualmente ha habido un mal manejo, una manipulación, un manoseo político, realmente, para todo el mundo es conocido que la Junta Directiva la pone el Poder Ejecutivo de turno, y que se han utilizado los recursos de la institución, no precisamente para aspectos de la institución también. ¿Y usted lo que me quiere decir es que la Junta Directiva actual manosea cosas? No, los gobiernos. Los gobiernos ponen a la Junta y los gobiernos a través de Junta manosean algunos aspectos. ¿Ok? Eso es un hecho definitivo. Deme un ejemplo para entenderlo. Aquí tenemos un parquecito a la par de los dos edificios grandes de la Caja, ¿verdad? Era propiedad de la Caja Costarricense de Seguro Social. Un gobierno vino y lo agarró para hacer una plaza. Le quitó la propiedad a la Caja, pero hasta donde yo tengo entendido, no se la compró ni nada, ¿verdad? Y por allá hay otro terreno que utilizaron primero para un precario y después para un caserío. Usted me decía que eliminar las filas es sencillo. Sí, es bastante sencillo. ¿Cómo se hace? ¿Verdad? Primero que nada hay que hacer modificaciones en el tipo de pago que se le hacen a los profesionales. ¿Okay? Segundo, hay que preparar los profesionales que la institución necesita. Son de los mejores pagados, los médicos. ¿En comparación a qué? Eso siempre es importante, ¿verdad? Porque dígame usted es el candidato presidencial. ¿Cuánto gana un médico cuando entra? ¿Cuánto gana usted? Salario hace menos de 2 millones de colones. ¿Ese salario le parece a usted que no es bueno? Por eso le digo, ¿en comparación a quién? Usted me puede comparar, por ejemplo, con los jueces y ganamos mal. Si usted me compara con un arquitecto que cobra un porcentaje de lo que cuesta la propiedad de la que está diseñando, ganamos mal. Si me compara con un abogado que cobra un porcentaje de lo que gana en el litigio, de lo que se está pidiendo, pero estamos hablando de procesos privados. Sí, exacto. No, pero igual. Es decir, porque en lo privado usted puede ganar lo que quiera, don Rowland, pero en lo público yo creo que deben de existir topes o controles. Por supuesto. Y de hecho los hay, ese es el salario base. Y si usted me compara entonces con los otros profesionales, en realidad, por ley, nosotros ganamos tan solo un 3.11% por arriba de los otros profesionales en el sector público. Y eso es simplemente una teoría o en el papel realmente, porque hay algunos profesionales que ganan al final de cuentas más porque le van sumando otras cosas. Ojalá esa realidad fuera así para los colegas periodistas, que aunque fuera... Bueno, en teoría los periodistas ganan más por salario base de acuerdo a por la prohibición y por la disponibilidad, asunto que no es tampoco real en este momento en nuestro país. Pero bueno, por eso. Voy a dar un salto para poder avanzar un poco en un tema que siempre me ha preocupado. Es que alguien que aspire a una silla presidencial debe saber claramente cuál es su hoja de ruta en materia económica, cuál va a ser la decisión fundamental que tomaría en su plan de gobierno para enfrentar la dura crisis que estamos viviendo en este momento. Porque la crisis más grande que tenemos nosotros se llama desempleo. ¿Okay? Podría decirle yo y seguir insistiendo en el aspecto de corrupción e impunidad, porque al final de cuentas esa es la raíz de lo que nace todo lo demás. Pero vamos a lo que es específico, a lo que salta a la vista y a lo que molesta, o donde, como dice, lo que le aprieta el zapato a las personas, y que es un hecho. Hay un gran desempleo en este país. Y desempleo la pandemia evidenció todavía eso de una manera. La pandemia lo agravó porque hubo también un manejo ahí que yo diría un poco inadecuado de la misma,
que afectó más todavía la crisis que ya teníamos en el factor de desempleo. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Yo lo que le diría es, primero olvidémonos de las restricciones, olvidémonos del QR y de todas esas cuestiones, porque tenemos que reactivar la economía y eso es un hecho definitivo, ¿ok? Y no podemos seguir teniendo a la gente escondida, encerrada. Qué duro que un médico me está diciendo hoy que nos olvidemos del QR. Eso es cierto. Perdón, pero el QR no resuelve nada. Eso es un hecho y podemos después, si quiere, No, usted es el especialista en salud. En eso específicamente del tema, porque es bastante grande el asunto para poder explicar eso, pero definitivamente el QR ni resuelve nada, ni la obligatoriedad de la vacuna resuelve nada tampoco, ni tener a la gente encerrada que no pueda salir a tales horas ni a fines de semana, eso no resuelve nada, pero sí complica las cosas dentro del aspecto empleo. Me acaba de haber dicho usted algo que periodísticamente para mí es muy importante, la obligatoriedad de la vacuna. Sala Constitucional se ha referido ya al respecto. ¿Usted como médico cree que es importante que tengamos una vacunación completa contra el COVID-19 o por el contrario, cree que en un momento país como estamos viviendo actualmente la gente debería tomar decisiones como inclusive existen movimientos antivacunas? Vea, se lo voy a poner de esta manera. Yo tengo a todos mis hijos y nietos vacunados. Yo mismo estoy vacunado y tengo un montón de marcas ahí. El equipo y yo soy a favor de las vacunas. El equipo periodístico para hacer esta entrevista está totalmente vacunado. Exactamente, estoy a favor de las vacunas. Sin embargo, yo estoy a favor de la ética y de la libertad, primero que nada. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que cuando yo le voy a poner a usted un tratamiento, tengo que decirle, vea, esto es un medicamento, se llama así y así, va a aliviarle esto y esto, le puede provocar estos efectos secundarios, podría ocasionarle esto y ya, ¿ok? Al final de cuentas usted me dice, no, yo prefiero prefiero seguir con gripe que tomarme esa cosa, ¿verdad? Para mí es peligroso. No estamos hablando de una gripe, No, yo sé, pero estoy poniéndole un ejemplo. No, la gripe también mata. Aunque no lo crea. Y bastantes muertes causa también. Dicho sea de paso, no son una que otra, son bastantes muertes. ¿Ok? Pero es un ejemplo en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa con la vacuna del COVID? Primero que en realidad no era una vacuna. Y eso es público, y está puesto en la FDA y es público. Usted puede entrar a la página de la FDA, que es la que autoriza esto, y en ningún momento dice autorizamos la aplicación de esta vacuna. Dice autorizamos la aplicación de este tratamiento experimental por causas de emergencias en esta situación. Entonces yo tengo la obligación de decirle al pueblo, vamos a traer un medicamento experimental que consideramos que va a ser beneficioso porque puede evitar las muertes, puede evitar los daños graves, puede evitar incluso que se enferme, puede funcionar como una vacuna. Esa es la realidad. Y usted tiene la libertad de decidir si sí o si no. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa vacuna va a provocar daños. Y así también lo dice la misma farmacéutica cuando solicita y le preguntan todos los aspectos que puede producir, no sabe, no tenemos evidencia, ese es el reporte, no hay evidencia, ¿ok? Entonces yo no puedo venir a decir y engañarlo a usted, tenemos una vacuna que va a evitar que usted se muera. Tengo que decirle, esto es un experimento que podría beneficiarle evitándole, hasta ahí. Yo tengo que informarle a usted, eso es lo ético, eso es lo moral y eso es mi obligación decírselo. Ya es su decisión si quiere asumir el riesgo o no, pero es su decisión. Ese es lo moral y ético que debe de hacerse. ¿Okay? Don Roland, planteando sus argumentos alrededor de su pensamiento desde la salud, yo doy un salto, don Roland. ¿Cuánto cuesta ser candidato de un partido en el que usted dice que un grupo de personas cercanas a usted se acercaron para pensar por Costa Rica? Un partido, Movimiento Social Demócrata Costarricense. ¿Cuánto cuesta ser candidato? ¿Cuánto cuesta? A mí me costó más de 3 años. ¿En monedas blancas cuánto cuesta? En monedas blancas, vea, eso es difícil de cuantificar porque cada uno de los que participó en esto invirtió su tiempo, que vale dinero también. Y estamos hablando, por ejemplo, yo saqué permisos sin goce de salario, saqué vacaciones, que también es dinero en eso. Trasladarse para un lado a otro, yo no te puedo decir cuántos tanques de gasolina consumí. Le digo, porque yo tengo mucha experiencia conversando con... Y sí te puedo decir que es caro. Sí, se consume bastante recursos económicos, por supuesto que sí. Si yo sumara todo eso y sumara lo que los demás gastaron,
No tengo idea de cuánto, pero sí es bastante dinero. Usted A quiere mí ser me ha- presidente, me debería, Exacto. y vea que lo he conversado con todas las candidaturas, y las candidaturas son, lo voy a decir para que la audiencia entienda, y uno como periodista puede sentir de algún modo algún tipo de decepción cuando conversa con las candidaturas, es esa incapacidad de podernos hablar directamente y decirnos cuánto puede costar una candidatura. Y yo tengo años conversando con la gente que aspira en política y me han hablado, por ejemplo, que una diputación puede costar hasta 100 millones. Quiero saber, en este sentido, este esfuerzo que usted está haciendo, porque usted mismo me está diciendo que es un compromiso suyo con Costa Rica. ¿Cuánto cuesta ese compromiso? Por eso. Un cálculo. Por ejemplo, cuando yo llegué a buscar a algunas personas, me dijeron, claro que sí, doctor, yo le ayudo, le cobro 30 millones y le hago el partido completo. Usted no tiene ni que moverse a la casa. Le digo, no, es que yo no estoy comprando un partido, yo quiero hacer un partido, que es diferente. ¿Ok? Sí. Lleva proceso de distritales, cantonales, provinciales, es un trabajo. Cantonales, provinciales. Distritales nosotros no las hicimos. No las hicieron. No, nacimos de cantonal. Hacer distritales en este país actualmente es imposible. Sí, es una locura. Exacto, es imposible. Literalmente hablando es imposible por la cantidad de... Si todos los partidos hicieran distritales, hay distritos que no tienen gente como para participar en todos. O sea, no se podría. Tan solo por número de población del distrito sería imposible. Aparte de lo complicado, son 400 y el resto casi 500 distritos. Así es. ¿Verdad? Entonces no es posible. Ahora, en números blancos es muy variable, porque hay gente, por ejemplo, que a mí me decía, doctor, pero es que hay que llegar y hay que invitar a la gente, que la comidita, que el sándwich, que el refresco. ¿Por qué? Yo estoy pidiéndoles que nos ayuden a formar un partido. A lo que vinimos. Exactamente, no a otra cosa. Y fíjese que a mí más bien me invitaban a veces a comer y a tomar ahí, y Le ha ido no muy ponía bien. nada, Le ha ido muy ¿verdad? bien. Pero entonces ahí eso varía mucho los costos, ¿verdad? Y también los partidos tienen la costumbre, el problema es que los partidos tienen la costumbre de comprar muchas cosas y eso hace muy difícil para los demás querer hacer un partido donde queremos que la gente participe del partido. Don Roland, ¿legalización de la marihuana, don Roland? Me parece y se lo voy a decir porque tanto medicinal como recreativa. Factores importantes en esto. Ya nosotros tenemos la morfina como tratamiento y es una droga. Y si la marihuana sirve para tratar algo, ¿por qué no vamos a usarla? Y en aspecto recreativo, lo que más daño ha hecho a la sociedad son las prohibiciones. La ley seca trajo toda la cosa nostra, la mafia y todo eso, del tráfico de licores y todo eso. Fue más daño haber puesto ley seca que haber dejado el consumo de licor. No quiero decir que la marihuana no produce efecto, por supuesto, y hay que buscar la manera de rehabilitar a las personas en este aspecto y todo, pero ese pleito ya lo perdimos. ¿Aborto, don Roland? El aborto definitivamente no. Ya las causas de aborto están plenamente definidas por ley, están plenamente definidas desde el punto de vista clínico médico, y quien toma la decisión es el médico en relación a la salud de... Eutanasia. Parcialmente. ¿Qué quiere decir eso? Vea, si usted está en sus 5 sentidos plenamente clarito de lo que quiere, y de lo que siente y de lo que va a hacer y todo, usted, no un tutor ni nadie, ni está perdido en su mente y todo, y me dice, ¿sabe qué, doctor? Yo la verdad es que ya esta vida no es para mí, yo estoy harto, estoy sufriendo, lloro todas las noches, yo ya no aguanto, no quiero vivir aquí. Pero está en sus 5 sentidos, ve, es cosa suya. Pero si hay alguien que me dice, vea, yo soy el tutor de esta persona, pues esta persona ya está, no. Usted puede ser el tutor, pero la persona sigue siendo una persona independiente. Hay 3 temas que han convocado mucho interés en temas ambientales. El oro, el petróleo y el gas. ¿Está de acuerdo en la explotación de alguno de los 3? Vea, en cuanto a lo que es gas y petróleo, habría que examinarlo. Primero que nada, hay que ver si realmente hay cantidades. Primero, si hay petróleo, efectivamente. Dicen que sí, según estudios geólogos aquí. Segundo, que si esa cantidad es explotable desde el punto de vista comercial. Y cuando yo digo explotable desde el punto de vista comercial, es que los costos de sacarlo versus lo que ingresa por la venta produce una ganancia, y una ganancia que sea significativa como para el riesgo que va a representar para el medio ambiente, ¿verdad? Si fuese así, yo estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque ahí tendríamos también que meter la parte protección de disminuir al máximo el daño ambiente, al medio ambiente. En cuanto a lo que es el oro, tenemos otra situación distinta. Vamos a ver, por ejemplo, Cruzitas.
Nadie quiere que se explote Cruzitas. Bueno, nadie no, hay algunos que sí, pero en general la idea es no se explote Cruzitas porque daña el medio ambiente. Pero ahorita está siendo explotada, incluso por extranjeros, se están llevando el oro de Costa Rica para otro lado y están destruyendo el medio ambiente. Si nosotros lo hacemos como país, como gobierno, sería controlado, vigilando el mínimo daño al medio ambiente, lo harían nuestros coligalleros y yo diría, ok, pero además se lo vende todo al Banco Central de Costa Rica para que sirva de respaldo financiero. Lo crucifican los ambientalistas. Sí, me crucifican los ambientalistas, pero es que están destruyendo de todos modos Cruzitas. Y una vez que se explote eso, vamos a rescatar eso como un parque. ¿No sería mejor hacer una intervención y poner orden ahí sin afectar el medio ambiente? Es muy digo por la categoría que tiene Costa Rica. Claro, incluso yo tengo otra idea también en eso. Le estoy diciendo, por ejemplo, esa parte de explotación, pero también tengo otro concepto en eso. Ok, el mundo no quiere que saquemos eso. Y digo el mundo, no solo los ambientalistas locales, hay ambientalistas a nivel internacional. Claro, bueno, aquí tenemos, por decir alguna cosa, tantos miles de millones de dólares en oro. Se los vendo. Ustedes lo dejan ahí enterrado y me dan los dólares. Porque Costa Rica está en una crisis terrible. La gente se está muriendo de hambre. La gente está cayendo en drogas, en alcoholismo, en prostitución. Ya están entrando a ser gatilleros. Ya esto se nos está saliendo de la mano porque la situación económica genera todo este impulso. Cuando usted se ve frustrado que sus hijos están con hambre, con frío, descalzos, usted busca como padre algo. Doy un salto, don Roland, tren eléctrico. Vea, si estamos hablando del tren eléctrico de este gobierno, definitivamente que no. En absoluto. Eso, 1.500 millones de dólares, que además tenemos que subsidiarlo. Si José María cerró el Incofer, el ferrocarril que teníamos, porque perdía, no sé si 1.700 millones al año de colones, y que hay que subsidiarlo y además cuesta 1.500 millones de dólares. ¿Apoya la decisión que tomó José María Figueres en aquel momento entonces? No. Para mí fue un error el cierre del ángulo y el cierre del Incofer en ese momento. Estado laico. Sí, aquí hay una situación. Yo personalmente creo que un país puede y debe tener una religión oficial. Pero eso no implica que esa religión oficial tenga injerencia en el Estado o que el Estado tenga injerencia en la religión. Es simplemente es algo así como decir, tenemos el idioma oficial que es el español. Entiendo. Pero eso no quiere decir que usted no pueda hablar inglés o que el presidente no pueda hablar inglés o el pueblo pueda estar hablando la mitad del pueblo inglés o francés o cualquier otro idioma, simplemente que hay un idioma oficial. De la misma manera puede haber una religión oficial, pero que eso no implique. Es más, el Vaticano es laico. El Vaticano junto con Costa Rica creo que son los únicos dos estados del mundo que practican la misión canónica. Pero voy a dar un salto, don Roland, ahora algo que me preocupa. Tenemos 25 candidaturas hacia la presidencia de la República. Empezamos con 27, pero bueno, en los últimos días nos hemos encontrado acomodos nuevos. En el marco inclusive de lo que significa el organigrama en la papeleta electoral. De estos 25 candidatos, ¿cuál considera usted que no está apto para gobernar? Nosotros somos los únicos aptos para gobernar en este momento y no hay 25, habemos 2. ¿Cuál es el otro? Los demás. Es que si usted se fija, todos son exactamente lo mismo. Liberación, la unidad, de ahí se dividen, uno para el PAC, el otro para el Movimiento Libertario, después el Movimiento Libertario se parte, el PAC se parte también. Todos vienen de la misma raíz. Todos han sido diputados, ministros, presidentes, vicepresidentes, candidatos. Es más, hay uno que ya fue hasta candidato del actual Partido de Liberación Nacional en esta misma contienda y ya se fue para otro. Y son hechos por la misma gente que está ahí, todos son exactamente lo mismo. Aquí es un juego de distritales. ¿Usted ha visto las distritales cómo funcionan? Sí, señor. Llega un candidato, pone 5 papeletas que lo apoyan al mismo candidato. ¿Por qué? Porque él quiere poner 5 personas. Si los pone en una sola papeleta, pierde varios. Entonces, si lo ponen varias, se asegura los 5. Aquí hay varios partidos asegurándose un grupo de personas en el gobierno. El nombre de su partido lo alerta a uno de una persona socialdemócrata. ¿A dónde se ubica ideológicamente don Roland? Vea, la socialdemocracia siempre se ha ubicado en el centro, porque hay algunas personas... Todos los que están ahí me dicen que se ubican en el centro. Exacto. No ha habido uno que no. Sí, pero lo que pasa es que les gusta... Algo sexy debe tener eso en estos días, ¿verdad? No, y ya le voy a explicar por qué.
Vea, la mayoría de la gente dice socialismo, comunismo, socialdemocracia, comunismo. Es un extremo izquierdo. O les tiene miedo también a la derecha, y les dicen neoliberales. Sí, pero la socialdemocracia siempre ha sido de centro, pero es de centro que a veces se hace a la orilla izquierda y a veces se hace a la orilla derecha, pero no se va a los extremos, que eso es muy importante en ese sentido. Y Costa Rica es socialdemócrata, la sociedad costarricense es socialdemócrata, todavía hoy en día es socialdemócrata. Y para muestra un botón, si un individuo se saca la lotería navideña, el gordo navideño, solito, todo el mundo habla mal de él y se enoja por el que se quedó solo el gordo como un individuo. Pero si el gordo quedó distribuido, todo el mundo se alegra. Eso es socialdemocracia. Distribución equitativa de la riqueza, ¿verdad? Eso también es oferta y demanda. Pero voy a dar un salto. Don Roland, hay algo que me llama mucho la atención. Usted me dice que usted es el único de esos 25. Usted sabe que Costa Rica va a haber una segunda ronda, a no ser que don Roland crea que... Es muy probable que sí, no, es muy probable. Entonces, ¿usted se aliaría a los que usted dice que de algún modo le resultan incompetentes en este momento? No. No se va a aliar de llegar a una segunda ronda. Si yo voy, por la gracia de Dios y el favor de este pueblo, a una segunda ronda, a participar directamente en una segunda ronda, no podría aliarme. Es que, como le expliqué, ya que para gobernar usted necesita mediación también. Sí, entendámonos, no confundamos. ¿Ok? No enredemos las cosas. Es que yo no veo un personaje diferente de campaña al que gobierna. No. O uno cambia el disco. No, veamos. Los que están en este momento compitiendo ya estuvieron, ya demostraron que no hicieron las cosas bien. Ya demostraron que mintieron. Eso ya demostraron, todas esas cosas ya las demostraron. ¿Ok? Ese argumento lo entiendo. Exacto. Entonces no puedo aliarme con ellos en ese sentido. Eso no quiere decir que no esté dispuesto a tener alianzas con la comunidad, con el pueblo costarricense e incluso con algunos políticos que demuestren no tener cola, que demuestren no haber estado en esas cuestiones, que es distinto. Por ejemplo, ¿cuál es mi sentido? El 6 de febrero, digamos el 7, porque el 6 apenas están terminando las votaciones, dicen, el doctor Jiménez, Movimiento Socialdemócrata, ganó las elecciones. El 8, porque el 7 descanso, el 8 estoy llamando a todas las cámaras de comercio, los sindicatos, la defensoría, a todo el mundo, vamos a sentarnos en una mesa de diálogo para ver qué es lo que ustedes quieren cada uno y centrarnos y ver cuál va a ser el programa consensuado para el desarrollo de este país a partir del 9 de mayo, porque el 8 estamos en traspaso. Yo me quedo con esa contundente aclaración suya. Le agradezco mucho que me haya presentado las ideas de llegar usted a la silla presidencial. Es muy importante para los costarricenses saber por dónde iría el voto, así que ha sido un gusto conocer también su trayectoria de vida. Un placer. Muchas gracias. Para nosotros acá en el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, traerle el inventario de todas las candidaturas hacia la presidencia de la República es maravilloso, es una gran oportunidad, así que les ruego sigan el trabajo que se hace acá desde el colegio y por supuesto también en Voto CR, que al final llega también a las pantallas regionales, de televisión alternativa, de televisión por cable y también de televisión abierta. Hasta luego.